La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. Bien, buenas noches. Agradeciendo la oportunidad de entrar en contacto, en comunicación. Y pues hoy quisiera presentar la figura de el camino. Este camino que puede ser la vida, el camino que puede ser el anuncio de la buena nueva, al menos ver el Evangelio de Lucas es una noticia que se va desarrollando a través de un camino de la parte más baja de Tierra Santa hacia el Gólgota, que pudiera ser que hay una altura de 700 metros de la parte más baja a la parte más alta que sube Jesús. Y el camino de nuestra vida, el camino de nuestra fe. La semana pasada veíamos a Coelet, que nos hablaba del vacío, del aburrimiento, de la nada, del algo cíclico, algo de un carácter pues que es cíclico, en el que no hay un principio y un fin. Nosotros creemos en un camino, en el alfa que llega al omega. Creemos que Dios está también en nuestro camino. Podemos hacer una lectura de nuestra vida, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y bueno, todos nosotros los cristianos que vivimos en nuestras comunidades y que caminamos día a día sobre los caminos del mundo, que pues es propiamente para anunciar hoy el Evangelio, y para ello es necesario que nos pongamos como hombres y mujeres libres de frente a este mundo, guiados día a día por la palabra, por el verbo, esta palabra verdadera, alegres y pues fraternalmente en una relación con todas las personas que encontramos. Este es prácticamente el camino que tenemos que realizar, y es común en la reflexión y en el transcurrir cotidiano pues que se vea la vida como un camino, pero hoy con la característica de un camino en salida, que este camino de salida que nos hace ver pues sin duda las asperezas que la existencia le propone a cada uno, y largo tal cual, para alcanzar con una mayor facilidad la meta deseada. Y en alguna ocasión o más de alguna ocasión será necesario dejar nuestras seguridades, como puede ser el medio de transporte. Hay veces que quieres
salir ya a toda prisa y el vehículo no quiere y ahí te encuentras que tienes que cambiar inmediatamente de medio de transporte, que tienes que adaptarte y pues esto te llevará a un encuentro con otras personas. En tu vehículo quizá vas aislado y en el medio de transporte quizá al otro tienes que entrar en relación con otra u otras personas, en este caso pues quizá al menos con un taxista que nos era desconocido y que ahora pues es nuestro compañero de viaje, un viaje ciertamente muy corto de minutos, pero también hay caminos largos que tendremos que convivir, pues sea por el trabajo, sea porque son nuestros vecinos, pero de alguna manera hacemos un camino, no vamos solos y pues bueno, así quizá podemos encontrar otras metáforas para que cada uno pues tome su camino por recorrer. Alguna vez también se tendrá que encontrar de frente a una situación pues de duda, no está claro realmente la dirección, el camino, y ante esta duda pues habrá que saber leer el mapa que nos oriente, y es aquí donde nosotros pues los cristianos decimos que Jesús, el resucitado, es siempre nuestro guía seguro, con su palabra que nos anima y pues con su ejemplo que nos da fuerza para continuar el camino y pues vivir el evangelio, pues es el elegir cada día el ser cristianos, así como nos levantamos y nos revestimos, pues así también cada día hay que tomar ese ser de cristiano, donde tomamos en serio esa propuesta del Señor que dice: ven y sígueme. Palabras que le dice a Mateo, el recaudador de impuestos, al hombre que es repudiado, odiado, que es un vendepatrias, que es un traidor a la nación, que es quizá un avaro, en fin. Así nosotros también día a día debemos sentir que Dios nos llama, que nos dice: ven y sígueme. Solo así podemos ser de verdad una luz para el mundo y sal para la tierra, para abrir a la gente, a la multitud, estos caminos nuevos de convivencia en la paz, en la armonía, en la fraternidad, en la comunión. Y realmente esta debe ser una tarea del día a día. Y el cristiano pues de alguna manera aprende a vivir por el camino de Jesús, y desde su mirada, desde esa confrontación que tendríamos que hacer entre hombres y mujeres a lo largo del camino para
pues realizar lo que es propiamente la compasión, la solidaridad, la escucha, y esto es para nosotros la misión en esta vida cotidiana. Por ello podemos decir que el Evangelio en los caminos de nuestra vida ordinaria, en esa vida del día a día, presentar este Evangelio y sobre todo pues, con estas características. Podemos ver cómo Jesús en su camino hacia Jerusalén pues se encuentra con una señora que va a sepultar a su único hijo. Jesús, que entra en contacto con esta mujer, con esta comunidad que se ha solidarizado con la viuda. Jesús es solidario, Jesús se compadece de la mujer y le restituye al hijo. Jesús se ha compadecido de la mujer, y pues también es un Jesús que escucha. Alguno tendrá que gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un hombre valiente que le grita a Jesús, y que Jesús escucha, y que se vuelve a él y le pregunta: ¿qué quieres de mí, verdad? Y él responde que vea. Pues sí, es necesario en nuestro camino ordinario. Vuelvo. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Bien, estamos en este segundo segmento y bueno, realmente en el camino se nos van sugiriendo algunas formas de interpretar el camino, y todo esto es gracias a la fantasía del único espíritu, porque realmente cada uno de nosotros vive en una familia concreta, real, tangible, en una comunidad religiosa o en una comunidad parroquial. Realmente algunos van diario a misa y ahí se encuentran con los demás, y ahí es donde realmente podemos saber de qué estamos hechos. Se nos presentan circunstancias en las que exigen de mí una respuesta. No todos los días son iguales, y por ello de ahí que la importancia de esta fantasía del Espíritu de Dios, que nos permite discernir. Por ello, en una diócesis podemos decir que está bien caracterizada por un territorio, y está perfectamente delimitado, es decir, hay un lugar concreto donde se encuentra, y es ahí donde uno está llamado a realizar su propio bautismo, metiéndose en esa disposición de Dios que llama y que propiamente está a la espera, que atiende. Es un Dios que
que llama y espera de nosotros algo bueno. Y por ello la pregunta es de Isaías: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá para anunciar? Y como los profetas y los discípulos de cada tiempo, también nosotros podremos decir con esa generosidad de un corazón agradecido y con las palabras de Isaías: aquí estoy, Señor, mándame. Esto que para algunos ha sido un eslogan de su identidad, pensar en el seminario que dice presto sum, ¿verdad? Su himno es algo frecuente. Aquí estoy, estoy en esta disponibilidad, y pues en esa disponibilidad de entrar en un camino que es del Señor, en un camino que es siempre nuevo. Y pues bueno, teniendo también bien presente que la fe es vida y debe ser siempre vinculada a todas estas propuestas, aspectos de la temática sobre el camino del mundo, como lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, el Éxodo, el camino propiamente de un itinerario, o el ser extranjeros, o el peregrino, la hospitalidad, la solidaridad, la fragilidad, la esperanza, la meta. Todas estas realidades las vemos en las Sagradas Escrituras. Aquel movimiento de Egipto hacia la tierra de libertad, aquel largo camino por los 50 años que van hacia la tierra prometida, el itinerario que podemos ver en cada personaje que emprende un camino. Podemos ver el itinerario de José, cómo es abandonado por sus hermanos, vendido, traicionado, y vemos al final que él muere en tierra extranjera, pero su deseo de que lleven sus restos consigo. Y pues ser extranjeros es sin duda algo que el mismo Jesús llega a vivir, un Jesús que va de un lado a otro, al menos con la samaritana: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Y pues cuánto ha comprendido San Pablo la terminología de la hospitalidad. Cada vez que puede hace mención de la hospitalidad. Quien me recibe a mí, me recibe al que me ha enviado. Y quien no me recibe a mí, pues no recibe al que me ha enviado. Es para San Pablo importante la hospitalidad. Así también la solidaridad. En el camino podremos encontrar a alguien que se encuentra en necesidad. Tenemos ahí al buen samaritano. Los dos sacerdotes no reparan en qué podrá pasarle a ese hombre si ellos no se detienen, si no lo atienden, pero es el samaritano quien se solidariza, es él quien
es sensible a la necesidad y a la fragilidad de este hombre. Por ello, en nuestro camino hay una esperanza. Esto que no veíamos en Coelet, aquí realmente nuestra esperanza sin duda tiene un origen, Jesucristo. Él es el que puede ayudarnos a llevar nuestro dolor, nuestras preocupaciones, todas aquellas situaciones que nos son contrarias, que nos son adversas a nuestra felicidad. Es ahí realmente donde podemos ver esa esperanza y donde podemos esperar algo nuevo bajo el sol. También, sin duda, San Pablo hará mención de la importancia de llegar a esa meta. Ya el domingo también hacía mención de ello. Haz este noble combate, alcanza la vida eterna. Y él pues se presenta como un personaje deportista que ha alcanzado la meta, que realmente quiere esa corona que no se marchita. Así pues, el bautismo sin duda tiene que hablar de nuestro ser. El anuncio del Evangelio por el camino del mundo es una llamada a salir, indicando una meta a alcanzar en la fe, y esta sin duda exige de nosotros la conversión, pasar a un camino compartido con los otros, a vivirlo en la comunidad. Y pues Mateo tiene este mensaje. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen en decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, les bautizo en agua para el arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bien, regreso para el tercer segmento. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. Bien, estamos en este tercer segmento
y daba lectura al pasaje del bautismo que administraba Juan el Bautista. Y realmente uno como sacerdote a veces nos reunimos y vemos la dificultad que tenemos en nuestras parroquias, y realmente nuestra pregunta es cómo hacer crecer nuestra comunidad, sobre todo una iglesia que debe ser misionera, que debe dar testimonio en esta vida cotidiana. Pues bien, tendríamos que regresar realmente a valorar nuestro bautismo, valorar nuestra identidad. Realmente cuando uno lleva a una criatura a bautizar, pues la reviste de gracia, la reviste de santidad, escribe su nombre en los libros de la parroquia, es propiamente también sin duda insertado en una comunidad, viene a ser hijo de Dios. Pues bueno, yo creo que todo esto tendríamos que hacerlo realidad, es decir, el niño se ha revestido de la gracia y también se ha revestido de la genética de los padres. Es un niño que se parece a sus genitores, y es ahí donde tendríamos que dar el otro paso, a parecernos a Dios, que realmente por nuestros gestos, por nuestro testimonio, digan, ese se parece a Dios. Y también preocuparnos porque nuestros nombres se inscriban en el libro de la vida. Quizá este libro que vemos en el libro del Apocalipsis, el Cordero que tenía ahí el libro con los sellos, es ciertamente un bautismo que muchas veces queda tan solo en un rito, queda tan solo como en una tradición, como en una costumbre, y por ello habría que saber testimoniar en la vida cotidiana, en esta presencia paterna y materna de Dios en la persona de Jesucristo. Quizá para ser una parroquia misionera sea necesario colocarse sobre los caminos de los hombres y de las mujeres de hoy. La elección cristiana y la dimensión misionera de la fe exigen de ser propiamente en camino, para caminar juntos con los otros. Esto lo vemos en la persona de Jesucristo. Después de la resurrección camina con los 2 discípulos de Maús, va junto con ellos para que juntos descubran a Dios. Y pues sin duda hoy la época que vivimos comporta un nuevo tipo de fe y de misión, ¿verdad? Decía, esta fe por tradición, esta fe porque he nacido en un país católico, esta fe que propiamente es como impuesta, en fin, que no es una fe vivida. Pues bueno, aquí nos habla de que se necesita un nuevo tipo de fe y de misión, por tanto. Entonces, ya dice nuestro arzobispo que hay sin duda un gran potencial en los laicos. Es y debe ser una misión laica que no tenga miedo del mundo, que es una
comunidad pues que fermenta desde dentro, y también pues una misión que no privilegia el vengan, sino más bien que privilegia el venimos. Vengo yo en medio de ustedes, una fe y una iglesia pues que vienen a resultar pues auténticas si se dirigen hacia la plaza, si se dirigen al camino, a los cruceros, es decir, una iglesia dentro de la humanidad. Y ya Juan Pablo II hablaba él del hombre, que era el camino de la iglesia, el camino que había que recorrer, dice, es el hombre. Eres cristiano cuanto más vives dentro de el hombre. Eres misionero en cuanto más camines con el hombre y pues al paso del hombre. Una fe así pues realmente sí es arriesgada, porque es difícil vivir la fe con una persona pues indigente, quizá con un alcohólico, con una persona que es perseguido, que ha delinquido, con aquel que también persigue, en fin. Sería más fácil sin duda estar aislado y bien protegido entre los cuatro muros de nuestra casa doméstica, o en algunas paredes estupendas como algunas iglesias y algunas bellas, algunas amorfas, etcétera. No estamos propiamente alcanzando la meta que dice pues creer alcanzar una meta, ¿no? Sino es aquí algo que hay que recomenzar con los otros una y otra vez. No viene propiamente a saturarse, tampoco es algo en donde se está uno desprovisto, donde está uno propiamente en una hambre, en un comienzo de cero. No, se recomienza con cuantos he comenzado, con cuantos han pues balbuceado, con cuantos han ignorado o a Dios o cuantos niegan su existencia. Dios está siempre ahí para ser descubierto, para ser buscado y para encontrarlo. Por ello esta fe nueva, esta misión nueva, pues nos debe llevar a aprender a ver una fe que busca. Ya dice el Evangelio: busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Pues así debemos aprender a tener una fe que busca, y como cristianos continuamente pues descubrimos el rostro de Cristo y sus pasos, su presencia,
dónde vive, cuáles son esos caminos donde podemos encontrarlo. Y él ya ayer mismo decía que los discípulos discutían quién sería el primero de ellos, ¿verdad? De estos intereses mundanos, de privilegios, de poder. Y Jesús toma a un niño, ¿verdad? Sabe lo que están pensando, lo que están discutiendo, y toma a un niño. Quien tome a este niño, ese es el más grande. El niño que es desprovisto, el niño que es dependiente de los adultos, el niño que es pobre en hacienda, así realmente seremos los primeros cuando descubramos en el camino a Jesús como indigente, a Jesús como forastero, a Jesús como el extranjero. Vuelvo para el último segmento. Gracias por la escucha. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. Bien, agradeciendo la preferencia, la escucha por Radio Koinonia. Estamos en este programa de la movilidad humana y estoy presentando, desarrollando la iglesia por los caminos del mundo, una iglesia en salida, una iglesia al encuentro del hermano, del otro. Y bueno, así acentuaba la necesidad de una conversión, pasar de aquella iglesia, de aquella fe intimista, de aquella fe oculta, privada, y de aquella misión hacia otro continente, hacia otro país. Pasamos pues a una fe vivida, a una fe profunda y a una misión en salida, a una misión al camino. Y por ello la conversión pues es, sí, ciertamente un empeño que se debe vivir en primera persona. No es la fe de mi abuela la que me va a salvar, la de mi hermano sacerdote, sino que no debemos reducirla a una experiencia intimista, algo privado, algo desvinculado del contexto histórico y comunitario o del camino con los otros, no solo de hermanos y de hermanas en la fe, sino también de aquellos que no son creyentes o no son cristianos, pero que de alguna manera están en la búsqueda de sentido, de que van sobre estos caminos del mundo. La elección cristiana y la dimensión misionera de la fe exigen estar en camino, ser en camino, para caminar junto con otros, para juntos descubrir a Dios y así pues dar un testimonio. Y para ello pues es necesario mantener viva en nosotros esa conciencia de nuestra fe, que es un Dios extranjero que nos invita a salir, a meterse en juego sobre los caminos de la vida, como lo hacen propiamente los extranjeros,
que realmente se juegan la vida, se juegan el pellejo, que hacen ver qué hay debajo de la piel. Esta pues manera de ser extranjero que nos abre a una perspectiva pues nueva, y hace posible pues también a un Dios que nos sorprende, que viene Él a nosotros de una manera inesperada, o que se hace encontrar allá donde jamás lo hubiéramos pensado, y así pues quizá nos habríamos construido un ídolo hecho a nuestros esquemas o a nuestro criterio del Dios. Y pues bueno, realmente aquí Jesús presenta su segunda venida como algo que nos sorprenderá. Jesús que se compara a un ladrón, que llegará y hará un boquete en la casa, en un muro, y entrará, te someterá, ¿verdad? O bien como aquel patrón que se va y deja encargado y después vuelve, y que si te encuentra trabajando seguramente él se pondrá a servirte a la mesa. Pues bueno, el Jesús que se encuentra a los discípulos de Maús, pues realmente tenemos que salir de nuestro esquema. Una iglesia que se muestra potente, que se cierra en sí, pues corre el riesgo de olvidar su carácter de itinerante, se desnaturaliza, podemos decir, se hace una iglesia idolátrica, y en su autocarácter de autorreferencial pues vendrá a enfermarse, ¿verdad? Nos recuerda el Papa Francisco. Por ello debemos meternos en el juego. El anuncio del Evangelio sobre los caminos del mundo es una llamada a salir, indicando una meta pues a seguir en la fe, que es propiamente esta conversión continua, donde no se titula uno de esta conversión, una fe pues en un camino compartido con los otros, en la comunidad. Y pues Juan Bautista es aquel que surge de las aguas del Jordán. En realidad invita a todo el pueblo a dejarse abrazar por el reino inaugurado por el Mesías, que está por demás ya muy cerca. Preparen los caminos. Es una imagen de la vida que requiere de una mentalidad y de un corazón totalmente disponibles para poder acoger el reino de aquel que entra en el mundo y que recorre nuestros mismos caminos, preguntándonos si podemos encontrar a Dios fuera de los caminos de este mundo. ¿Qué significa para nosotros que el hombre de nuestro tiempo es el camino de la misión? Es el camino que la iglesia debe recorrer para anunciar el Evangelio.
pues la conversión es, sí, una tarea a vivir en primera persona, pero no reducirla a esa experiencia intimista, privada, sino verla más bien como la elección cristiana y la dimensión misionera de la fe que nos exige ser en camino para caminar juntos, para descubrir a otros. Y pues también tendremos que mantener viva en nosotros la conciencia que nuestra fe es un Dios extranjero que nos invita a salir. No es un Dios que se encierra en sí mismos, y pues evitar que realmente nuestra iglesia se enferme, y también nuestra sociedad. Realmente yo como párroco pues debo confesar que poco camino, es casi todo en vehículo, pero a veces caminando por estos tianguis, por estos sobre ruedas, pues sin duda que se ve la realidad concreta. Podemos realmente ver el peligro, los riesgos que hay, los retos que tiene mi comunidad. Puedo realmente ver al joven que está vendiendo droga. Podemos ver realmente situaciones lacerantes, una pobreza moral, pero todo ello es el hacer este camino, salir a hacer ese camino que hace nuestra gente en el día a día, de la casa al mercado, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela. En fin, creo que es ahí donde tenemos que hacernos compañeros de camino y actuar como este Jesucristo que se hace camino con el otro. Gracias por la escucha. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia, www.djcatólico.com. Y mirando de lugar en lugar, de país en país. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Guerrero, guerrero, guerrero de